Buenas tardes, este es un video. Pero qué pena los buses, sino que no podemos controlarlos. Es la única forma que estuviéramos juntos, no encontramos otro compañero, entonces lo vamos a hacer Jesús y yo. Y ahora no estamos virtuales, sino que lo estamos haciendo juntos. Bueno, comencemos con la primera pregunta. ¿Cuál es la relación entre castigo y pecado? Negro, ¿tienes algo por apuntar? Considero que la relación que se guarda entre estos dos conceptos es que el castigo puede proviene dado a una acción, a una desobediencia que el ser humano pudo cometer, que se considera como pecado. Entonces, esa consecuencia por el hombre o cualquier persona así, falló a Dios, cometió un pecado, entonces esa consecuencia se puede llegar a considerar como un castigo. Claro, es que de hecho si vemos toda la historia bíblica desde la caída de Adán, digamos que su expulsión del Edén fue la consecuencia o fue ese castigo de su pecado que fue desobedecer a Dios. Entonces digamos que toda la vida cristiana y la bíblica gira en torno a un acto y una consecuencia. Y hablando de pecado, ese acto sería un pecado y la consecuencia, como no fue un acto bueno sino un pecado, se convierte en un castigo. Ahora bien, tenemos otra pregunta y es que el concepto de pecado aplica al infringir la ley humana o solo aplica para la ley divina. Y pensando en esto, yo creo que tenemos que hacer una relación entre lo que está la ley de Dios y los mandamientos de Dios y la constitución política, digamos en este caso colombiana, que es la nuestra. Negro, te pregunto, ¿matar es un delito de la ley colombiana? Claro. ¿Robar es un delito de la ley colombiana? También. Entonces ahí tenemos la respuesta. Al hacer un pecado no solamente infringimos la ley de Dios, sino que vemos que la ley, digamos, humana también tiene principios que están en la Biblia, por lo cual se infringen los dos, como está en el ejemplo del pecado y el ejemplo de robar. Sí, pero entonces hay leyes humanas, podemos decir, que no pueden llegar a ser consideradas como acto pecaminoso, aunque supuestamente está infringiendo la ley, pero no significa que sea un pecado. ¿Por qué? Porque hay leyes humanas, se consideran que son leyes humanas que están en contra de los principios bíblicos o incluso principios de la sociedad, donde se ve la explotación incluso a poblaciones más vulnerables. Entonces en este caso sí, claro, creo que la ley humana no sería llamada como pecado o algo así. No es en todos los casos, pero en algunas partes concuerdan en el pecado, en otras no, entonces hay que tener eso en cuenta. Otra pregunta que digamos se surge en este debate es ¿cuál es la finalidad del castigo? Pensemos por ejemplo en el ejemplo bíblico del exilio de Israel. Claro. ¿Por qué Dios exilió a su pueblo? Por haber desobedecido y haberse inclinado a dioses ajenos. Pero un ejemplo clarísimo de cuál es la finalidad del castigo y todo eso. Pero no nos salgamos de ese ejemplo. Entonces, por ejemplo, teniendo en cuenta que ellos desobedecieron, la finalidad de ese castigo era que ellos volvieran a Dios, que se arrepintieran, como lo dicen los profetas, que se arrepientan de ese pecado. Entonces digamos que la finalidad de un castigo es algo pedagógico, o debería ser eso. Sí, es que se puede considerar ese castigo como una corrección, porque vemos que después del exilio se llegó a pensar de que el pueblo de Israel ya no volvía a inclinarse a prácticas idólatras. Entonces, ¿cuál fue la finalidad de ese castigo? De que el pueblo entendiera y razonaran de que no debían alejarse de Dios, porque otra vez le volvía a suceder eso que le había sucedido con Babilonia. Hablando de eso del castigo, podemos tener un ejemplo también, es en el caso de Caín. Cuando Caín comete asesinato contra su hermano, vemos que fue ese pecado, y vemos que el Señor pone un castigo por haber hecho ese pecado. Y miren que Caín dice muy claro ahí donde dice que ese castigo para él era como muy fuerte. Pero entonces si vemos aquí otra vez, cogiendo a la primera pregunta, la relación que se hace aquí, y que esa finalidad del castigo es a fin de que el ser humano, como esa disciplina que pueda aprender a no fallarle al Señor. Exactamente. No, estoy totalmente de acuerdo. Entonces,
digamos, teniendo en cuenta que nuestros actos, como el de Abel, tienen una consecuencia, y si el acto es un pecado, entonces la consecuencia es un castigo, ¿qué relación hay entre castigo y vigilancia? Si a mí me preguntan esto, yo creo que si pensamos en cuando Israel estuvo en el exilio, negro, te hago una pregunta, ¿estaban con Dios o no estaban con Dios? En medio del exilio. Sí, ¿Dios los abandonó? Uy, no sé. Dios no los abandonó. Uno no podemos afirmar que Dios no los abandonó, Él estaba con ellos, Presente, sí. Dios siempre estuvo presente. Entonces vemos que en medio de ese castigo hay una cierta vigilancia, ¿cierto? El castigo no es solamente poner unas acciones o ciertas labores de, digamos, de hechos como para que se corrija a la persona misma, sino que es un hecho de acompañamiento. Dios exilió a su pueblo, quería castigarlos para que volvieran a Él, pero los acompañó en ese proceso. Entonces, digamos que el castigo, si no va acompañado de una vigilancia, este castigo se vuelve malo y no se vuelve bueno, que es el propósito que tiene el punto pedagógico. Sí, esa es como que, y es algo genial que hay que ver y pues tener presente siempre en la vida, de que a pesar de que esté un castigo, estamos pasando por un castigo, una consecuencia puede ser dura, que consideremos como difícil, vemos que el Señor va a estar ahí presente, actuando y como que ayudando a salir en medio de ese castigo y de esa consecuencia. Ajá. Y entonces, por ejemplo, se plantea otra pregunta acerca de ese tema, y es, ¿qué es lo que hace que un castigo sea efectivo y traiga transformación o una reinserción o reivindicación? ¿Qué piensas de eso, Jesús? ¿Qué es lo que hace un castigo sea efectivo? Vamos primero por esa parte. ¿Qué es lo que hace que un castigo sea efectivo? ¿Qué cataloga lo efectivo de un castigo? Yo creo... No comprendo muy bien esa pregunta. Tiene que ver, creo yo, que tiene que ver en que el castigo que se imponga ayuda a la transformación de la persona. Y yo creo que esta transformación se da, uno, cuando el castigo es pedagógico, o sea, no es como, por ejemplo, si tú robaste te voy a encadenar, eso no tiene nada pedagógico. Un propósito pedagógico cuando alguien roba puede ser devolver el dinero y acompañarlo a devolver eso que robó, porque en este caso puede ser dinero. Claro. Entonces yo creo que tiene que ver mucho esa transformación en el acompañamiento de la persona, el acompañamiento externo a la persona que infringió, digamos, esta ley. Porque si una persona está sola, digamos, muchas veces no tiene ese entendimiento de que está haciendo algo mal y por eso sigue haciéndolo mal. Exactamente. No, sí, o sea, es como presentar, o hablando de eso pedagógico, y también como creo que algo efectivo podría ser la parte educativa. ¿En qué sentido? Supongamos hablando de grupos a margen de la ley y una persona, como sabemos la situación que se está viviendo en muchos países, y vemos de que en muchos países, aquí en Colombia, y vemos de que las personas que se inclinan a estar grupos al margen de la ley, en esas bandas, son personas de estrato pobre que no tienen ese recurso, sea para la educación o para satisfacer pues sus necesidades. Entonces creo que en la parte educativa sería como que un castigo efectivo, y supongamos hablando con respecto a una persona que cometió un crimen, en medio de eso, el que está siendo castigado puede enseñar distintas maneras de salir adelante, de sobrevivir, como tipo de enseñarles parte de manualidades, arte y todas esas cosas que pueden ayudar, que podrían ayudar para que cuando el castigo ya sea sea productivo, logre un cambio en la persona. Pero entonces, Jesús, te pregunto, ¿el castigo aporta, digamos, a las víctimas de la cárcel? O sea, ¿se puede vivir en un sistema sin castigo? No, yo creo que no. Incluso el modelo bíblico nos afirma que se tiene que dar un castigo. Todo acto tiene una consecuencia, entonces digamos que todo hecho maligno tiene una consecuencia o un castigo. Por lo cual digo que esta sociedad sin castigo sería totalmente fatal, no se podía vivir. Sería peor. Sí, imagínense pues, los ladrones que no estuvieran en la cárcel, ¿qué? Inseguridad. Sería una sociedad tan descontrolada y salida también de, pues, hablando de los mandamientos
bíblico y sería todo un desorden y todo, porque si no hay castigo ni nada, todo el mundo hace pues lo que le diera la todo gana. lo que quiera Ajá. y si no hay Y nadie así no que es. esté vigilando. Si el mismo Dios nos puso reglas, pues es para eso, para que no hagan, para que el hombre no haga lo que él quiera. Exacto. Y entonces, digamos, pensemos, por ejemplo, en los privados de la libertad. ¿Cómo, por ejemplo, las personas que acompañan este proceso tienen el enfoque de que ellos se reivindiquen a la sociedad? O sea, que cuando un preso salga, por medio de los talleres que hizo en la cárcel, como por ejemplo trabajar en maderas o estar en algún deporte, le ayuda a integrarse a la sociedad y no seguir siendo, por ejemplo, un delincuente. Claro, pues porque serían esas nuevas formas de aprendizaje que puede explotarla y enseñarle incluso a personas hablando pues de su barrio o personas cercanas a él, y de esa manera puede integrarse a la sociedad y puede ser como que más libre, porque de la manera en que los vecinos o las otras personas ven los cambios, pues ya no hay ese temor, ese miedo que sentían antes cuando él pues estaban. Yo creo que es necesario que todos los presos tengan un acompañamiento de una persona que los ayude a ese cambio, a que les cambie ese chip de cuando salga no voy a seguir siendo ladrón, sino que cuando salga voy a ser, no sé, un profesor de fútbol, voy a ser carpintero. Yo creo que es indispensable la labor de estas personas para el cambio, digamos, de los presos de la libertad. Es correcto. Sí, siempre es importante estar acompañando y estar ahí siempre apoyando y ayudando. Sí, y es una labor bíblica el acompañamiento. Ya, profe, con esto terminamos. Un saludito de Juan José. Y de Jesús Villalba, lo propio. Lo propio.